Les recibe su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez, director general de Publicaciones Aldeanes SADCB, en el breviario Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión. Desde la cabina, Gilberto Armienta Calderón, de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. A 239 días de que finalice este 2013, con la producción de César Antonio Suárez López en los controles cibernéticos, del ingeniero Carlos Alberto Arias García de Desarrollos y Proyectos en Internet, comenzamos el breviario de Arcano Informa de este 6 de mayo. Nuestro compañero Carlos Martínez, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos comenta que subrayó la urgencia de que el Estado mexicano brinde más protección a los grupos vulnerables de la sociedad mexicana. Christoph Heinz, relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales y arbitrarias, al concluir su visita del 22 de abril al 2 de mayo a México, se reunió con las víctimas en Chihuahua, Guerrero y Nuevo León. De la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, le tenemos algo lamentable desde la capital de la República. Repudia la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos el asesinato en Chihuahua de los dos hijos del periodista especializado en finanzas David Páramo y la agresión policíaca contra dos compañeros en Tecate, Baja California. Alfredo David y Diego Alejandro, de 20 y 21 años respectivamente, eran hijos de David Páramo, comentarista de Imagen, y de Marta González Nicholson, editora del periódico El Peso, filial del Diario de Chihuahua. También nietos del maestro José Alfredo Páramo, exdirector de Servicios Escolares de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. En tanto, allá en Tecate, policías municipales de Tecate, Baja California, agredieron a golpes al reportero del periódico El Mexicano, Armando Acosta Rojas, y al director del diario digital lacarrilla.com.mx, Miguel Ángel Vázquez Ramos. En ambas agresiones, los uniformados se introdujeron en las casas de los informadores para detenerlos, golpearlos y llevarlos hasta su comandancia. Posteriormente fueron liberados sin explicación alguna. La FAPERMEX exige que ya pare esta ejecución de periodistas, hijos de periodistas, familiares y parientes y trabajadores de los medios de comunicación, y también la agresión policíaca, que se frene. De la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, nos reportan que se sumó Amnistía Internacional al llamado realizado por diversas organizaciones de la sociedad civil mexicana y de organizaciones internacionales para que las autoridades de Guerrero pongan fin a la impunidad que ha prevalecido en el caso del asesinato de dos estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en 2011. Sigue en la impunidad. De la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, le tenemos desde la capital de la República que México no puede ser rehén de la impunidad, y si se comete un delito se tiene que aplicar la ley, afirmó el vicepresidente de la Cámara de Diputados, el panista michoacano José González Morfín. Nuestra compañera Rocío Franco, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos comparte que la creación de nuevos negocios, especialmente de pequeñas y medianas empresas, hace que las economías sean más estables, impulsa el crecimiento económico, cumple un papel fundamental en la innovación y la creación de puestos de trabajo, destacaron varios expertos y funcionarios de alto rango reunidos en la Comisión de Inversión, Empresa y Desarrollo de la UNTAC, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, celebrado en Ginebra. Por otro lado, la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, nos comparte que celebran sus primeros 24 años el Partido de la Revolución Democrática, dispuesto a construir el México del futuro. Recordemos que el 5 de mayo de 1989 fue creado el Partido de la Revolución Democrática por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Ifigenia Martínez y Porfirio Muñoz Ledo, y los partidos Mexicano Socialista, Mexicano de los Trabajadores, Socialista Unificado de
de México Patriótico Revolucionario, Movimiento Revolucionario del Pueblo y Socialista de los Trabajadores. Jesús Zambrano Grijalva, el sonorense presidente del Partido de la Revolución Democrática, dijo que el futuro de México está a la izquierda, con el PRD como alternativa de gobierno progresista y columna vertebral del desarrollo. También se celebraron ayer, 5 de mayo, el 151 aniversario de que se llenaron de gloria las armas mexicanas en la batalla de Puebla. Y en el portal de la presidencia, en su blog, dicen: alentemos los mismos valores de los mexicanos que hace siglo y medio los mexicanos se unieron sin importar su lugar de origen ni su ideología política para combatir a los invasores, escribió esta mañana el presidente de México, Enrique Peña Nieto, al recordar el 151 aniversario de la batalla de Puebla. Pasamos ahora a la mesa de redacción de la emisora amiga La Voz de América, que nos comparte que en medio de un clima donde se teme que la oposición intente matar cualquier esfuerzo, los senadores demócratas están optimistas de que se apruebe el jueves 9 de mayo el proyecto de la ley migratoria, mientras que la Cámara de Representantes pues aún no presenta su versión. De la mesa de redacción de IBKE Radio Mundial de Venezuela nos comparten que el exhaustivo plan de seguridad contra el terrorismo impulsado por el gobierno estadounidense causa desconcierto entre la población que ve ha perdido intimidad y anonimato más de una década después de la muerte de casi 3.000 personas en los atentados del 11S. Los estadounidenses no pierden aún la sensación de cierta preocupación al salir a la calle. Mientras tanto, la mesa de redacción de la emisora amiga estadounidense La Voz de América nos comparte que 18 días después de su muerte, el cuerpo de Tamerlan Tsarnaev, uno de los sospechosos de detonar 2 bombas durante la maratón de Boston, no puede ser enterrado. Los cementerios en Massachusetts se han negado a aceptar los restos, mientras familiares tratan de encontrar la autorización en algún cementerio en el pueblo de Cambridge, donde residía Tamerlan. En el arcano de Salud es Vida, la mesa de redacción IBKE Radio Mundial de Venezuela nos comenta que denunció el premio Nobel de Medicina británico Richard J. Roberts a las grandes farmacéuticas de anteponer sus beneficios económicos a la salud de las personas, deteniendo el avance científico en la cura de enfermedades, porque curar no es rentable. En el arcano de Latinoamérica, nuestro compañero Jorge Millares, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos comparte que felicitó el director general de la FAO, el brasileño José Graciano da Silva, a Cuba por garantizar la seguridad alimentaria de su población y por alcanzar antes del 2015 la meta del milenio de reducir a la mitad el número absoluto de personas con hambre. Parece ser que Cuba es el único país que lo ha logrado. Graciano da Silva transmitió ese reconocimiento al presidente Raúl Castro en La Habana, donde viajó en una visita oficial. Nuestra compañera Rocío Franco, periodista de Radio Naciones Unidas, nos dice que pobladores en una localidad haitiana reciben un polvo nutritivo que ayuda a balancear la dieta de sus hijos. El programa de combate a la desnutrición que lleva a cabo la UNICEF se realiza en centros comunitarios haitianos. De la mesa de redacción de IBKE Radio Mundial de Venezuela nos comparten que solicitó el presidente de Uruguay, José Pepe Mujica, una audiencia privada al Papa Francisco I, el argentino Jorge Mario Bergoglio, previsiblemente para comienzos del mes de junio, en el marco de una gira de trabajo que realizará el jefe de Estado suramericano por China, España e Italia. En el arcano del mundo, querido arcano visitante, le tenemos desde la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional que el político italiano Giulio Andreotti falleció este lunes en Roma a los 94 años. 7 veces fue primer ministro y 20 veces ministro. Representaba el poder del democristianismo. Apodado Belcebú, era considerado un típico exponente de lo mejor y de lo peor de la política italiana. Era culto y divertido, así como cínico y astuto. De la mesa de redacción
de IBKE Radio Mundial de Venezuela, nuestros amigos nos comentan que se produjo un terremoto de magnitud 5 grados en la escala abierta de Richter en Irán, cerca de la costa del Golfo Pérsico, según informó el Servicio Geológico de los Estados Unidos. IBKE Radio Mundial de Venezuela también nos comenta que se reúne el presidente de Rusia, Vladimir Putin, con el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, este martes 7 de mayo, según informa el secretario de prensa del jefe del Estado ruso, Dmitry Peskov. Y nuestro compañero Braulio Moro, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos comparte un año de Holland entre dificultades y reforma, economía estancada, desempleo récord y una popularidad por los suelos. Tal es el escenario con el que el presidente francés, el socialista François Hollande, cumple este 6 de mayo su primer año de gobierno. Enrico Letta se reúne hoy con su par Mariano Rajoy con un tema central en la agenda: encontrar la brecha que evite el crecimiento económico y que el crecimiento económico siga asfixiando. Y finalmente, en el panorama económico que nos da nuestro compañero Braulio Moro, Ecuador formaliza su demanda de ingresos al Mercosur. Bueno, pues el primer año de Holland pues ya llevó a una crisis terrible y a unas manifestaciones el 5 de mayo, en donde la extrema izquierda pues están muy molestos. Nuestro compañero Braulio Moro, periodista especializado en economía de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos comparte que a partir del 4 de mayo y hasta el 19 tiene lugar en Francia la 13ª edición de la Quincena del Comercio Justo, una cita que se ve como una opción solidaria, militante, responsable, que busca unir a los pequeños productores, los más desfavorecidos, con los consumidores de Francia y otros países de Europa en torno a un objetivo común: generar alternativas de producción y consumo ante el discurso de comprar más barato, todo desechable, siempre en mayores cantidades. De la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional nos dicen que al menos 28 personas murieron y centenares resultaron heridas el domingo en la capital de Bangladesh, luego de enfrentamientos entre la policía y cientos de miles de islamistas que exigían la pena de muerte y la educación religiosa obligatoria. En tanto, la mesa de redacción de IBKE Radio Mundial de Venezuela nos comparte que usan gas sarín las bandas armadas que intentan derrocar al gobierno sirio de Bashar al-Assad, considerado un arma de destrucción masiva en la resolución 687 de la ONU, dio a conocer la Comisión Independiente de Investigación sobre Siria. La suiza Carla Del Ponte, miembro de la Comisión Especial de la ONU, dijo: nuestros investigadores han estado en países vecinos interrogando a las víctimas, a los médicos y, según su informe, la semana pasada hay fuertes y concretas sospechas, aunque todavía no son incontrovertibles, sobre el uso de gas sarín. Nuestro compañero Jorge Millares, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos dice sobre este mismo tema que el presidente de la Comisión de Expertos, Paulo Sergio Piñeiro, el brasileiro, recordó a todas las partes que las leyes humanitarias internacionales prohíben bajo cualquier circunstancia la utilización de armas químicas. Vámonos con nuestra compañera Paula Estañol, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional. Ella nos dice que el gobierno sirio ha advertido de que si Israel continúa a bombardear el país apoyando a los grupos terroristas, podría conducir la región a una guerra amplia. Mientras tanto, Irán llamó a los países vecinos a unirse contra Israel. Por su parte, el secretario general de la ONU, el surcoreano Ban Ki-moon, ha expresado su grave preocupación y ha pedido calma y moderación. En el arcano ecológico, nuestra compañera Silvia Shelley, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos pregunta: ¿una amenaza para el vino el cambio climático? Recientes informes denuncian el impacto del cambio climático en la uva y en la industria del vino, muy sensible a las variaciones climáticas y concentrada en áreas de biodiversidad muy específicas. En el arcano científico, la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolítico.com nos comparte desde la Ciudad de México: nombraron a Víctor Velasco Herrera, investigador del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México, como representante nacional ante la red.
aeroespacial de las universidades de México y Rusia como parte del programa de cooperación técnico-científica bilateral. Gracias, pues mucha suerte, felicidades, don Víctor Velasco Herrera. Y la mesa de redacción, Rafael Castilleja, de arcanopolitico.com, nos recuerda que por su propuesta álgebra combinatoria y geometría de los politopos abstractos de dos órbitas, la universitaria Isabel Ubar, escalera investigadora del Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, se convirtió en la primera matemática galardonada con la beca L'Oreal UNESCO Academia Mexicana de Ciencias en el área de las ciencias exactas. Y hay otro tema científico de la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, nos comparten desde la Ciudad de México con celdas petroquímicas diseñadas y construidas a nivel experimental en su laboratorio. Pedro Roquero Tejada, de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, genera corriente eléctrica a partir de hidrógeno, en colaboración con expertos del Instituto Tecnológico de Melbourne, Australia. Pretende a futuro acoplarlas con nuevos dispositivos de almacenamiento de gas. Felicidades a la UNAM, que sigue trabajando a favor de México y de los mexicanos. En el Arcano Multimedia, nuestros amigos de la mesa de redacción de IBKR Radio Mundial de Venezuela nos comparten que ante el preocupante aumento de los ataques cibernéticos y aún más preocupante el aumento de su escala, la pregunta que surge es: ¿cuánto daño podría causar al mundo un grupo de piratas informáticos bien entrenados? A esta pregunta intentó contestar el exalto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Paul Rosenbey, en su libro publicado recientemente y cuyo título habla por sí solo: La guerra cibernética. Cómo conflictos en el ciberespacio están desafiando a América y cambiando al mundo. Vamos al arcano del arte y la cultura, en donde la mesa de redacción de IBKR Radio Mundial de Venezuela nos comentan que hallaron en el Vaticano la primera imagen de los habitantes del continente americano hecha por un artista europeo en un fresco en los aposentos que pertenecían al Papa Alejandro VI, que encabezó la Iglesia Católica en el siglo XV. La imagen fue descubierta durante los trabajos de restauración del fresco La Resurrección de Jesús, pintado en el año de 1994. Nuestra compañera María Carolina Piña, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos reporta que el famoso pianista y compositor cubano Chucho Valdés se encuentra en París para el lanzamiento de su nuevo disco Sin Fronteras y lo presenta en el Teatro de Châtelet. Pues bueno, pues Chucho Valdés, hay que recordarlo, que ocupa un lugar de primer orden en el mundo. Hijo del recientemente fallecido Bebo Valdés, Chucho saltó a la fama en los años 70 con el grupo mítico Iraquere. Y nuestra compañera Paula Estañol, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos comenta que el político peruano Javier Díaz-Canseco falleció en la noche del 4 de mayo con 65 años, víctima de un cáncer de páncreas. El congresista, quien en 2006 fundó el Partido Socialista Peruano y se presentó como candidato presidencial, luchaba por los derechos de la población lésbica, gay, transexuales y bisexuales y las personas con discapacidad. Por su lado, nuestro compañero Jordi Batallé, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos reporta que la edición du Jasmin, la editorial, acaban de publicar en Francia la primera biografía de uno de los héroes de la independencia de América Latina, el general José de San Martín. Su autora, Denise Anne Clevelier, traza las peripecias de este personaje romántico en el arcano deportivo clásico norteño y capitalino en la liguilla del Clausura 2013. Este 6 de mayo se definían las fechas y los horarios de los partidos del Clásico Norteño entre los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León contra la Pandilla Regia, el tricampeón de la CONCACAF. Clásico capitalino, América con los Pumas,
y el Atlas con Santos, mientras que el Monarcas Morelia enfrenta al Cruz Azul. Esperamos los horarios. De la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolítico.com nos reportan que terminaron de líderes en la clasificación general del Clausura el Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León con 35 puntos y se coronó como campeón de goleo el ecuatoriano Cristian Rogelio Benítez Betancourt, delantero de las Águilas del América, con 12 anotaciones. Les esperamos en Arcano Informa alrededor de las 14 horas. ¡No nos falle!